Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie, la carta a los Hebreos. Vamos con el tema 65. El día de hoy se llama Libres de mala conciencia. Y recuerden que en el tema anterior hablamos de ese camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió por medio de su muerte, de su sacrificio, y que ahora el velo fue rasgado en dos, de arriba a abajo, para que tengamos acceso con seguridad y confianza al lugar santísimo. Y recuerden también que les dije que íbamos a dejar pendiente el versículo 21 para retomarlo en este tema, y vamos a agregar el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el tema anterior les hablaba de cómo simbolizaba el tabernáculo y lo que hacía también en nuestras vidas. Y aquí lo confirma en el versículo 22. Lo que hace Jesucristo es lo que hacían simbólicamente los sacerdotes y el sumo sacerdote en el tiempo del templo y el tabernáculo. Ahora Jesucristo lo hace, pero de una manera más profunda. Espiritualmente, nuestra limpieza ya no es solamente exterior, sino nuestra limpieza es en lo profundo de nuestro ser. Y algo bien importante, ahora Él es el sacerdote que cumple con todas las funciones. Aquí lo llama un gran sacerdote. Vean cómo en otros lugares lo llama un gran sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? ¿Que es o no es? Bueno, pues recuerda que Cristo cumple con toda la función, todo el ministerio que había dentro del tabernáculo. No podría tener la ayuda de otros sacerdotes, sino Él simplemente es todo. Él es el sacerdote, haciendo referencia a los levitas que servían como sacerdotes en el tabernáculo. Él es el gran sumo sacerdote, haciendo referencia a Aarón y su linaje que hacían esta función. Él es el mismo sacrificio, porque Él se ofreció a sí mismo y su carne fue partida y molida por nosotros y su sangre fue derramada por nuestros pecados. Entonces ahora lo llama un gran sacerdote, haciendo referencia o al servicio que cumplían los sacerdotes, no el sumo sacerdote. De eso ya nos estuvo hablando también varias veces. Ahora nos dice teniendo un gran sacerdote, es decir, ahora esa función que cumplían los demás levitas en cuanto al servicio del tabernáculo. Recuerda que no solamente el sumo sacerdote degollaba a la víctima, ofrecía a la víctima, solamente él tenía acceso al lugar santísimo, pero en realidad había varios sacerdotes que recibían las ofrendas del pueblo y ellos hacían el sacrificio y ellos también presentaban pues esa sangre para, como lo vimos también con el sacrificio continuo y todo eso. No podía Aarón o un sumo sacerdote hacerlo siempre, todo el tiempo y con una cantidad enorme de gente en el pueblo de Israel, pues era imposible. Así que por lo tanto él tenía ayuda de los sacerdotes, porque había más sacerdotes. Entonces aquí está hablando en cuanto a esa función. El gran sacerdote, o sea, como sacerdote, no como gran sumo sacerdote, también cumple esa función. Él es el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y recordemos que él ya nos dijo, capítulos anteriores, que la casa de Dios somos nosotros siempre y cuando, dice, mantengamos firme la fe. Y aquí nos va a decir otra vez acerca de la fe, porque vean cómo dice, en plena certidumbre de fe. Esto dice el versículo 22. Pero antes dice, acerquémonos con corazón sincero. Esto es indispensable. Nadie puede acercarse a Cristo, nadie puede ser parte de la casa de Dios si realmente no cree en Dios. La fe es indispensable y como también está a punto de hablarnos de la importancia de la fe en el capítulo 11. Por eso se está preparando con estas palabras. Acércate, pero realmente con fe, con sinceridad, con plena certidumbre. Y recuerda que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dijo en el tema anterior que teníamos la seguridad y la confianza de poder acercarnos a Él. Y a esto se refiere la palabra certidumbre, tener la seguridad, estar realmente seguros de que podemos acercarnos a un Dios misericordioso. Tenemos la entera confianza cuando dice
plena certidumbre, es decir, estar enteramente convencidos y confiados en Cristo. Ahora que hemos aprendido todo lo que Jesucristo hizo y lo que significa lo que Él hizo, por eso debemos tener plena certidumbre, la entera confianza, la completa seguridad en Cristo, en la obra de Cristo. Por eso dice la plena certidumbre de fe. ¿En quién? En Cristo. Recuerda que la palabra fe solo se usa en cuanto a Jesús y en cuanto al Padre. No se usa para referirse a los ídolos. Eso la palabra de Dios lo llama superstición o lo llama idolatría. Nunca llama a tener fe en el ídolo, en Moloch, en Baal. No. Ahí dice que se corrompieron y cometieron idolatría, pero nunca llama fe. Entonces, cuando habla de fe, nos está hablando de la obra de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar realmente convencidas y seguras en la obra de Jesucristo. Por eso debemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero, realmente creer. Porque vamos a ver también, estamos a pocos temas de retomar el punto de la apostasía, porque la dejamos pendiente. A unos cuantos versículos de llegar a esta otra advertencia que nos dice cuidado con la apostasía. Pero aquí nos dice, bueno, pero ustedes no, ustedes sean sinceros, ustedes estén plenamente convencidos de la obra redentora de Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote, Él es el gran sacerdote y Él es el sacrificio perfecto. Entonces, tengamos completa seguridad en esa obra. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y quiero detenerme en este punto. ¿Cómo que purificados los corazones de mala conciencia? Bueno, ¿qué otra cosa nos dice la palabra de Dios acerca de la conciencia? Pues miren, vamos ahí al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, aquí habría que entender un poco del contexto. Recuerda que la carta a los romanos es una carta doctrinal totalmente, de tal manera que el apóstol Pablo tomó muchos temas para mandar el evangelio a esta iglesia, a los romanos, una iglesia que recuerda que dice que él no le compartió directamente, sino que fue evangelizada por gente que había conocido a Pablo, pero bueno, esa es otra idea. Pero les da como que una enseñanza general, les habla de la culpabilidad del ser humano, les habla también de la culpabilidad de Israel, y él también les habla de la diferencia de la ley y de la gracia. Y bueno, aquí nos está hablando en cuanto a la culpa y en cuanto a la ley. ¿Por qué? Porque está diciendo que hay una conciencia que para los gentiles, ¿por qué menciona a los gentiles? Porque ellos no tenían la ley. Entonces dice, bueno, ¿ellos cómo van a ser juzgados? Pues en cuanto a sus conciencias. Pero vamos a poner atención en el versículo 15 que dice que dando testimonio su conciencia de esa ley que tienen escrita en sus corazones, y esa conciencia o los acusa o los defiende. A eso se refiere. Mira, cuando nos dice la carta a los hebreos que seamos purificados nuestros corazones de mala conciencia, quiere decir que ahora dejemos a un lado los remordimientos. Y esto no es para que nos volvamos sinvergüenzas, no, sino que realmente seamos purificadas, realmente seamos limpias, de tal manera que el testimonio que esté dándonos a nosotros mismos nuestra conciencia no sea para acusarnos, sino para defendernos, y no por defendernos en cuanto a que yo hago las cosas bien, o yo soy mejor que fulanita o que sutanita, no, sino en defendernos de yo tengo mi fe en Jesucristo. Que tú eres esto, va a llegar el diablo y te va a acusar, oye, tú eres una ratera. No, eso era. Ahora Cristo me ha limpiado,
Y por eso ahora habla tanto de la confianza y la plena seguridad que tengo no en mis obras, sino en la obra de Jesucristo. Por eso ahora puedo tener un corazón purificado de mala conciencia. Eso no quiere decir que yo pueda seguir pecando y como confío en la obra redentora de Cristo, pues yo puedo seguir pecando. En total mis pecados no importan. No, porque entonces viene la siguiente parte de este versículo. Y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces se está hablando de una limpieza que va desde la conciencia hasta el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Desde tu interior hasta tu exterior. De tal manera que si tú tienes limpia tu conciencia, ya no tienes mala conciencia, es decir, ya no te remuerde la conciencia por andar cometiendo un pecado en lo oculto, donde nadie te ve. Si tú vives libre de mala conciencia, por lo tanto tus actos también son limpios, porque ha sido lavada con el agua pura. ¿Y cuál es esa agua pura? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, esa palabra de Dios es la que realmente funciona como agua pura para nuestra vida, como la fuente, recuerda. Entonces, fíjate, si nos acercamos con confianza, en fe, en plena certidumbre de ese sacrificio, estamos haciendo referencia al altar de bronce que se encontraba en el atrio. Y luego dice purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está haciendo referencia a la fuente, la que estaba justo antes de entrar al lugar santo. Entonces, ¿cuál es la función? Por eso dice, teniendo un gran sacerdote. ¿Quiénes hacían esto? Los sacerdotes, porque el sumo sacerdote, ya vimos su función en los capítulos anteriores. Entonces, el sacerdote era el que hacía esta función. Él ofrecía el sacrificio en el altar de bronce y se lavaba en la fuente. Así todos, también el gran sumo sacerdote, pero bueno, aquí está haciendo referencia al servicio de los sacerdotes. Entonces, es muy importante, y lo voy a volver a recalcar, que tengamos nuestras conciencias libres de maldad y que las tengamos libres de remordimientos. No es lo mismo un arrepentimiento a un remordimiento. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, está realmente arrepentido. Por eso dice, con un corazón sincero, está realmente arrepentido. Por eso, como está realmente arrepentido, no tiene la conciencia remordiéndole, sino que está realmente arrepentido y ahora su cuerpo ha sido lavado con agua pura porque la palabra de Dios penetró y ahora su forma de ser es absolutamente diferente de lo que era antes, porque ahora su cuerpo, es decir, sus acciones, su proceder, es lavado con la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios les bendiga.